¿Cómo está, Pamela? Efectivamente, más allá de lo que le está pasando a Alejandro Toledo, sí existe desde hace aproximadamente 2 meses iniciativas para recomponer a Perú posible, ¿no? Y en ese sentido creo yo que eso se podría haber estimulado con la presencia de Alejandro Toledo en el país. Ujú. Si bien es cierto, yo no estoy participando de esas reuniones, sí estoy al tanto y lo veo como algo posible, viable, ¿no? Que se pueda concretar esas iniciativas de un grupo de militantes. Ujú. Antes de pasar al tema de la vida partidaria peruana, si es que podemos hablar de que eso realmente existe, hablemos de la situación de Alejandro Toledo. Usted que lo conoce y lo conoce bien, ha trabajado a su lado y usted es de los que, pese a toda la situación engorrosa en la que se encuentra judicialmente, siempre he reconocido que ha habido una amistad de por medio y en el respeto de esa amistad ha siempre criticado con altura y eso se lo reconozco, ¿no? La situación de Alejandro Toledo. Eh, a ver, mucho se especula de la posibilidad de que Alejandro Toledo venga y empiece a señalar presuntos cómplices en los hechos que él hasta ahora niega, pero que las evidencias lo contradicen. Ministros, viceministros, funcionarios públicos. ¿Usted ve eso viable? ¿Esa es una posibilidad? No se debe descartar, Pamela, por una sencilla razón, dependerá mucho de la estrategia jurídica que maneje Alejandro Toledo. Si la estrategia busca obtener beneficios, pues indiscutiblemente para ello tendría que aportar información relevante. Y en ese sentido, él tendría que señalar quiénes fueron aquellos funcionarios que tuvieron algún tipo de participación o hicieron presión para que se concretara el tema de las interoceánicas. Y en ese sentido, no se circunscribe ni la presión ni la gestión a funcionarios necesariamente del gobierno de Alejandro Toledo. También hubo presión del partido aprista, sobre todo cuando se convirtió en gobierno electo. También hubo presión del Congreso de la República para ampliar los tramos de la interoceánica y también hubo presión de los gobernadores regionales de ese entonces, algunos de los cuales vinculados también a partidos que tenían interés en que eso saliera adelante. Entonces, puede ser una caja de Pandora, como te digo, pero todo dependerá de cuál es la estrategia judicial que va a decidir tener Alejandro Toledo, ¿no? Que además deberá afrontar un segundo proceso sobre el que entiendo había un cuadernillo de extradición enviado a la justicia norteamericana, que es Ecoteva, donde también es un caso incluso más redondo, ¿no? Porque el desbalance patrimonial evidente y todos los testimonios respecto a esas adquisiciones inmobiliarias. En realidad, Sí. desde que hubo el destape hacia el año 2010, 2011 del tema en los Estados Unidos, el tema de Odebrecht, no olvidemos que eso se destapa en Estados Unidos y Sí. no en ningún país latinoamericano, hay indicios sólidos contra todos nuestros expresidentes, ¿no? Yo creo que la ex procuradora Ampuero debería señalar que los indicios sólidos son también contra Ollantumala, contra Nadine, contra el mismo Alan García, que iba a ser detenido la mañana que se suicidó, ¿no? Y en el caso específico de Alejandro Toledo también, como también de Susana Villarán. Lo que sí coincido es que el proceso judicial en sí marcha muy lentamente y eso está generando que algunas situaciones especiales empiecen a prescribir o se empiecen a obtener una serie de beneficios porque la justicia no está manejando el ritmo que amerita una situación que es un drama en el Perú, que todos nuestros expresidentes y la propia presidenta en ejercicio, Dina Boluarte, estén comprometidos en estos momentos con la justicia. Eso no puede continuar. Por eso yo alentaría que la estrategia jurídico-legal del presidente Toledo signifique señalar quiénes han sido responsables de esta situación, en términos de sus funcionarios o diversos actores políticos, para que de una vez por todas esto pueda servir de lección para que no se pueda incurrir en estos actos. Individuos que hoy día salen a señalar con dedos, ¿no? Alejandro Toledo, hacen cargamontón, se olvidan que como consecuencia de esta apertura informativa de Alejandro Toledo puede abrirse una onda expansiva que llegue a ellos mismos, ¿no? Entonces es importante ver qué estrategia legal va a seguir Alejandro Toledo en los próximos días.
Y en esa línea creo que iba también la sugerencia de la doctora Ampuero, ¿no? De que se evalúe la posibilidad de crear un juzgado dedicado a exclusividad a avanzar en los procesos judiciales ya judicializados de todos estos casos de Lavallato y Odebrecht. Claro, es imposible sí, que esté en manos de un solo juez, claro, o de jueces que están con carga procesal de otros temas. O sea, tiene que haber exclusividad para que de esa manera esto pueda salir adelante. Y por otro lado, no olvidemos que también en beneficio de Alejandro Toledo y de todos los implicados, hablando de los expresidentes, están declaraciones como las que hace torpemente el ministro de Educación, que yo no sé cómo continúa en el gabinete. Cuando el ministro de Educación habla que es un adefesio de los derechos humanos, le dan los instrumentos a todos los procesados para decir que en el Perú no se respetan ni los derechos humanos ni el debido proceso. En abierta contradicción a lo que ya le enmendó la plana, a la enmendada de plana del premier Alberto Otárola, ¿no? Que un día antes... No, pero eso demuestra que, Pamela, eso demuestra que Alberto Otárola está pintado en la pared. Pues Alberto Otárola le corrigió, le enmendó la plana, como tú bien señalas, y al día siguiente el ministro se ratificó. Entonces, ¿quién manda a quién? Claro, eso la pregunta es por qué lo siguen manteniendo pese a esta situación que compromete al Ejecutivo. Quisiera ir a lo último, antes de irme al corte, Juan. Hablábamos de la posibilidad de la reinscripción, el trabajo para la reinscripción de Perú Posible, ¿no? De recomponer Perú Posible, reinscribirse como partido. Y ahí quiero ir, ¿por qué? Porque tenemos, bien lo has dicho, yo lo recordaba ayer en la presentación del libro de Juan Paredes Castro, los últimos 30 años hemos tenido presidentes que hoy están presos o procesados por corrupción, salvo Sagasti, salvo Valentín Paniagua. No voy a mencionar al señor Merino porque fue 7 días que estuvo en el poder y de una forma tan turbulenta. Salvo esas 2 gestiones, todos procesados por corrupción, con congresos, con posiciones parlamentarias que cada vez son peores, y encima con la herencia de Martín Vizcarra, que nos endilgó, o sea, que vendió, hizo muy sexy la idea de la no reelección, que la mayoría de peruanos, yo voté en contra, pero la mayoría de peruanos lo aplaudió, y hoy vemos esto, que cada vez la representación parlamentaria es peor, pero en el origen están los partidos políticos, que son los que hacen la oferta política a sus electores, pero sin promover la participación cívica, política, más allá de ir a las urnas a elegirlos, sino de hacer vida partidaria verdaderamente. No hay una enajenación del peruano con la vida política, el desencanto de ver que a quien eligen luego los traiciona con su comportamiento en el Congreso. Claro, es el gran problema del caudillismo, ¿no? Tú tienes al fujimorismo, el alanismo, el toledismo, el humalismo, ¿no? No ves partidos, claro, no hay misión, visión, ¿no? Ideología, algo identificado, no hay. Claro, yo creo de que hay varios problemas en estos momentos en el escenario político, ¿no? Uno tiene que ver con el caudillismo, que es el origen en parte de los problemas, pues el caudillo hace lo que se le da la gana sin que le haga caso a las instituciones partidarias, y el otro es la burocratización, que también ha traído esta suerte de reforma política que para mí es perversa. Mira, yo recuerdo cuando estaba en Perú Posible cómo la Comisión Política alineaba a una bancada de más de 40 miembros. Obviamente había una comisión política poderosa encabezada por Carlos Ferrero, un gran político, y se alineaba la bancada. Pero por otro lado había una dirigencia fuerte. Cuando nosotros tuvimos solo 2 representantes, David Weissman y Carlos Bruce, en el año 2006, la principal oposición al APRA la hacía Perú Posible porque tenía una comisión política también muy poderosa. Pero sin embargo, hoy día, ¿qué vemos? Que los dirigentes políticos son empleados de los congresistas. Están en las bancadas de asesores, cargando el maletín de los congresistas. Entonces, ¿qué influencia van a tener en los parlamentarios si son sus empleados? Entonces, el principal control político que tiene que haber de un partido es el que hacen los dirigentes. Pero los dirigentes, si están metidos en el Congreso como empleaditos de los parlamentarios, no pueden hacer ningún tipo de control. Y entonces ahí vienen los mochasueldos y todo ese tipo de cosas, porque no hay dirigencias que estén atentas a las políticas públicas o que estén atentas al comportamiento de los parlamentarios. Entonces, el drama viene por diversos lugares. Es necesario repensar la estructura política de nuestro país, porque como tú bien has recordado, ni Francisco Sagasti, ni Valentín Paniagua, ni Merino, pero los 3 eran gobiernos de transición. Correcto. Todos los presidentes elegidos
por el voto popular han terminado en problemas con la justicia. Todos. Fujimori, Alan García, Toledo, Humala, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, todos, ¿no? Entonces, si surges del voto popular, terminas preso. Y eso significa que hay una fractura terrible en nuestra estructura política que tenemos que abordar. Y será materia con seguridad de alguna otra conversación, Juan, porque tenemos que volver la vida política y el activismo político en el buen sentido algo atractivo para el ciudadano de a pie y entienda que nos estamos equivocando y cada vez nuestros errores nos cuestan más caro. Alejandro Toledo regresa al Perú para responder ante la justicia y eso sí hay que aplaudirlo. Por supuesto, es un triunfo de la justicia y esperemos de que él colabore con ella y dignifique de esa manera los errores y delitos cometidos, ¿no? Si es que se puede. Te agradezco, Juan. Gracias a ti, Pamela, como siempre un placer. Buenas tardes.